عاد نخرج نجري شالوني على المغرب جين البلدان شلموا لي على شيدي مولاي الحشان شالوني واشيروا شلموا لي على شيدي مولاي الحشان Shalom a todos. En el video de hoy vamos a contar otras historias sobre la vida de Rabbeinu Yaakov Abi Hasira, alaba Shalom, de bendita memoria. Y les voy a contar dos historias que precisamente aparecen registradas en este magnífico libro, Abir Yaakov, que recuenta las historias de estos tzadikim de la familia Abi Hasira de Marruecos. Y la siguiente historia narra que en uno de los viajes de Rabbeinu Yaakov, y hago esta introducción para que tengamos una idea de los milagros realmente increíbles que ocurrieron durante la vida de este tzadik. Cosas que solamente uno escucha, tiene constancia de que ocurrían incluso en la época de los grandes sabios del Segundo Templo y de los profetas, etc. Pero tenemos constancia de la vida de Rabbeinu Yaakov y otros grandes cabalistas, grandes tzadikim, donde también han ocurrido milagros realmente fuera de lo que es natural. Y la siguiente historia narra que en uno de los viajes de Rabbeinu Yaakov, él regresaba de una de las aldeas o ciudades que estaban cerca de Tafilalet, donde él vivía, y regresaba en uno de estos viajes con sus estudiantes. Era ya adentrado en la noche, imagínense que salían temprano y regresaban ya casi a la medianoche de estos viajes. Y ya cuando llegan a Tafilalet, Rabbeinu Yaakov se percata de que en uno de estas visitas, en la última aldea donde habían llegado, se le había quedado uno de sus libros, y un libro muy importante, y que él lo quería en ese momento. Imagínense, ya era muy tarde en la noche, pero el rabino quería tener su libro, lo necesitaba. Así que mandaron a buscar a uno de sus estudiantes que estudiaban en la yeshiva, que fuera a la casa de Rabbeinu Yaakov. Este era un estudiante que se conocía porque tenía cierta corpulencia, cierta fuerza, ¿no? Cierto valor, y se conocía de que, bueno, este era el indicado para esta misión, que fuera a buscar el libro que se le había quedado al rabino. El estudiante llega, el rabino le cuenta todo y que necesita su libro, que por favor que vaya a buscarlo. El estudiante, aún a pesar de ser tan valiente y con tanta fuerza y demás, estaba aterrorizado. Porque estamos hablando de que esto ocurrió en los 1800. Imagínense en esta época, en Marruecos, y como eran los tiempos de antes, viajar de noche era todo un peligro, ya de madrugada. Esa es la hora de la medianoche en que hay fieras salvajes, animales salvajes que desgarraban a las personas, la hora en que los ladrones y bandidos salían a los caminos esperando a las presas víctimas para realmente acabar y realmente robar pertenencias y matar si era necesario. Era peligroso, y estaba el rabino enviando a su discípulo que fuera solo de noche a esta aldea cercana a donde vivía Rabbeinu Yaakov en Tafilalet. Aparte, tenemos una instrucción o como una enseñanza que se ha transmitido por nuestros sabios, que explica lo siguiente, cito textualmente: una persona tiene que entrar cuando es bueno, quiere decir cuando hay luz, cuando es de día, y debe marcharse cuando es bueno. Escribe el Talmud en Pesajim 2a. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona siempre, todo el tiempo, tratar de viajar de día, cuando hay luz, cuando hay claridad. No es aconsejable que viaje de noche, y menos en las circunstancias que ya les describí. El alumno empieza a decirle al rabino: por favor, mejor esperamos a que amanezca, yo voy a la mañana temprano. Pero el rabino sigue insistiendo que por favor, que necesita su sefer, necesita su libro. El rabino, que ve que también el estudiante está asustado, le dice: le promete y le dice que busque su libro y que no le va a acontecer nada, que le da su palabra. El estudiante se percata de la importancia de este libro para Rabbeinu Yaakov, donde no podía esperar para tenerlo en sus manos. Así que aún se armó de valor,
dijo una oración, una plegaria antes de marchar y salió en el camino. Imagínense, en la oscuridad de la noche se embarca en un camino como eran los caminos en la antigüedad, de tierra, un camino, imagínense, oscuro, seguro, terrible. Cuando emprende este viaje, el estudiante trata de cambiar su mente, sus pensamientos para no concentrarse en el miedo que tenía de este viaje. De repente, cuando está avanzando y está entrando ya en esta área que es peligrosa, conocida por bestias salvajes y ladrones, etc., el estudiante ve a la distancia que hay una serpiente gigante que está caminando y está cerca, moviéndose cerca de él. Una serpiente tan grande que cuenta el relato que era gigantesca, su cabeza 2 veces la cabeza de un ser humano. Dice el libro así. El estudiante se espanta todavía más, pero imagínense que la serpiente está moviéndose al lado del estudiante y él cierra los ojos y lo único que ve es la imagen del tzadik, de su maestro que quiere su libro. Esto le da valor y el estudiante sigue. Para sorpresa suya, esta serpiente gigantesca estaba moviéndose al lado del estudiante, como que lo estaba acompañando. De repente, la serpiente dio varios saltos enfrente del estudiante y se paró, esperando a que éste avanzara y llegara donde estaba ella. Imagínense, cuando el estudiante siguió avanzando, la serpiente, para sorpresa, continuó dando otros saltos y se paró esperando al estudiante. Y así continuó dando saltos y se paraba como guiándolo. El estudiante se percató que esto era una cosa mamash, fuera de lo normal. Tenía que ser, no sé, un milagro, un tzadik, un gran cabalista que podía hacer tales cosas. El poder que tenía Rabbeinu Yaakov, protección divina, el mérito de Hashem. Cuántas cosas podía pensar el estudiante. Y así continuó hasta llegar a la aldea. Recuperó el Sefer, el libro, y cuando regresó de vuelta por el camino, la serpiente lo estaba esperando. Y se repitió la misma escena. La serpiente continuó acompañándolo, dando saltos y esperándolo, y realmente le acompañó por todo el viaje hasta que el estudiante regresó de vuelta y entregó su libro al tzadik Rabbeinu Yaakov Abi Hasira alaba Shalom. Cuando uno escucha historias como estas, realmente, vamos, que no se lo puede creer, que estas son cosas fuera de lo normal, que es algo increíble. Que no solamente el tzadik tiene el mérito de ser protegido por Hashem, sino también sus estudiantes y los cercanos al tzadik también tienen mérito de recibir protección. Una historia realmente que deja a uno fuera de sí, increíble. Ahora, eso también resalta también, como ya mencioné, el poder que le había sido otorgado a Rabbeinu Yaakov, como ya mencioné, un cabalista más grande de todo el norte de África, tzadik, Rabbeinu Yaakov, realmente una luminaria del pueblo de Israel en esta generación donde vivió. La siguiente historia que les voy a contar, también fuera de lo normal, incomprensible, está relacionada con otro incidente donde animales también, así salvajes, bestias, de alguna manera protegieron al tzadik y a sus estudiantes. La siguiente historia narra que en otro de estos viajes donde el tzadik estaba con sus estudiantes, iban también viajando de noche y ya regresaban. Imagínense, no era como hoy, que la gente se traslada en automóviles o en motocicletas o en lo que sea. Antes no, antes era o a pie o en carruajes. Y un viaje de esto te podía tomar varios días, varias horas, te cogía la noche, habían bosques, animales salvajes, etc. No es como hoy. Hay que tener la escena de la situación. En uno de estos viajes, Rabbeinu Yaakov andaba con algunos de sus estudiantes y llega a una parte donde hay un bosque. Y están viajando, llegan a una parte del bosque central donde Rabbeinu Yaakov insiste y ordena que se detenga la caravana, que ahí quiere pasar la noche. Los estudiantes comienzan a rogarle al tzadik, decirle que no, que por favor, que continúen. Esta es una zona, está en el medio de un bosque, medianoche, víctimas fáciles de animales y bestias salvajes, víctimas de ladrones y bandidos, peligrosísimo. El tzadik, por alguna razón que nadie sabe, dijo que se detuviera la caravana ahí, que ahí iba a pasar la noche. Los estudiantes no continuaron
discutiendo o replicando al Tzadik, y se detuvo la caravana. Plantaron todo un círculo, se sentaron y prendieron una fogata donde comenzaron a preparar algunas cosas de comer, y estaban todos realmente alrededor de esta fogata que habían preparado, pero a la vez estaban todos mirando en ambas direcciones, mirando al horizonte en la oscuridad de la noche, de medianoche. Estaban aterrorizados, no sabían qué podía venir del bosque. Todo el mundo mirando asustado. Para sorpresa, o mejor dicho, para poner énfasis, no todo el mundo estaba realmente asustado. Por supuesto, el único que estaba como si nada era Rabbeinu Yaakov Abi Hasirá, que la paz sea con él. El Tzadik estaba como si nada hubiera pasado, estaba tranquilo, y todo el mundo no podía comprender cómo el Tzadik tenía tanta paz y tranquilidad y tanta confianza. De repente, estaban todos así como en un círculo, agazapados, escucharon como unos rugidos. Los rugidos comenzaron a hacerse más y más fuertes, como de un animal salvaje que se aproximaba a ellos. En poco tiempo, en 2 minutos, cuenta el relato, se apareció o vieron en escena un león. Imagínense un león salvaje que venía corriendo a pasos agigantados a donde estaban ellos. Cuenta el relato que todo el mundo estaba ahí ya muerto de miedo, se acurrucaron unos con otros, miraron al Tzadik, a Rabbeinu Yaakov, como diciendo, probamos, levántese todo el mundo y a correr. El Tzadik, como si con él no fuera el león que venía arriba de ellos y rugiendo, y el Tzadik como si no escuchase nada, como si no le preocupase que un león se coma una gente así como así. Para sorpresa de todos, cuando el león se fue acercando y estuvo a una distancia ya cerca, el león se detuvo y se echó al suelo, dobló su cola y se quedó ahí inmóvil. Los estudiantes no se lo podían creer. Un animal salvaje viene sobre ellos y de momento se para y se echa al suelo. Todo el mundo luego comprendió y se percataron de que habían tenido el mérito de que este león, que lógicamente dominaba ese bosque, estaba haciéndole compañía, protegiéndolos de ataques quizás de otras bestias o de bandidos, etc. Allí estuvieron hasta la mañana, hicieron sus rezos de la mañana, Shaharit, y luego que concluyeron, le dieron un buen trozo de carne al león como pago por su servicio, entre comillas, y el león se paró, se comió su carne y salió disparado como una flecha y se perdió por el bosque. Todos se levantaron, la caravana se levantó y continuaron su viaje. Ahora, cuando uno escucha una historia como esta, realmente es fuera de asombro que alguien pudiera, vamos a decir, que es algo que fuera capa de la comprensión de cómo puede ser tales historias. Y es el hecho de que para un tzadik, los milagros, para lo que uno es un milagro, en realidad explican los cabalistas que no son como tal milagros, son cosas que desde un punto de vista son naturales, pero para nosotros, simples seres humanos, puede parecer algo increíble, pero para Dios no hay nada imposible, y mucho menos el tzadik, que tiene una conexión constante con el Creador, los cabalistas, y en este caso el tzadik, Rabbeinu Yaakov Abi Hasirá, que todo el tiempo estaba en Shamayim, que veremos incluso en próximos videos milagros todavía más fuera de lo común, historias increíbles de milagros todo el tiempo aconteciendo en la vida de Rabbeinu Yaakov Abi Hasirá y de todos aquellos que buscaban la bendición del tzadik. Esto muestra realmente cómo pues Hashem protege a sus siervos, y el hecho de que precisamente no hay nada que aterrorice a alguien que sirve a Dios constantemente. Otra vez, como ya mencioné, historias como esta uno las escuchaba quizás en la época de los profetas o en la época del segundo templo, primer templo, etc. Pero no es tan común escuchar historias como esta en nuestros días. Ahora, en la época de Rabbeinu Yaakov, ya mencioné que hay muchísimas historias de muchos cabalistas. Son cosas, secretos, no sé, que solamente los tzadikim son capaces de tener este poder, esta dominación, que hasta son capaces de controlar a los animales, bestias salvajes, y usarlos para protección de suya o de los discípulos. Y es precisamente Hashem que otorga este poder. Cuando el cosmos, cuando el Creador, cuando
se percata de que en la tierra hay una persona que es instrumento, que no tiene orgullo, que no tiene ego ninguno, que es un instrumento de la presencia divina, tal persona llega realmente a través de ella, la divinidad llega a ejercer bondad y milagros constantemente ocurren a través de tal persona. Porque no es la persona en sí la que hace el milagro, sino que es Hashem directamente que a través de los tzadikim, de hombres justos, hombres santos, que llevan una vida increíble de santidad, de devoción, de observancia, de lealtad, a través de hombres como estos, realmente ocurren todos estos tipos de milagros que escapan a la comprensión. Besrat Hashem, en próximos videos hablaremos un poquito más. Hay muchísimas, pero muchísimas historias. Ni siquiera hemos llegado a la mitad de este libro, que cuenta otra vez muchísimas historias de estos hombres tzadikim, mamash, hombres santos, que dedicaron su vida al servicio a Hashem, al servicio a Dios constantemente, y muchísimos milagros acontecieron en la vida de estos tzadikim, y el poder que realmente lograron alcanzar, y lo que aconteció también cuando aquellos que pusieron fe en el tzadik y en Hashem, primeramente, pues milagros, muchísimos milagros acontecieron en la vida de estas personas. Hasta aquí el video de hoy. Gracias a todos por la atención y nos veremos en un próximo encuentro. Shalom para todos.